En este viernes 30 de mayo, también es el día de la Jornada Nacional contra la Chikungunya, convocada por el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Qué lamentable que va a ser un día lluvioso. Vamos a comunicarnos con doña Gloria Ceballos a ver cuál será la situación en el día de hoy, porque esto va a afectar mucho este gran operativo contra la chikungunya que decidió llevar a cabo el gobierno en el día de hoy, todos los empleados públicos, y ha sido respaldado atendiendo el llamado del presidente por los alcaldes. Ayer FEDOMU, presidida por Juan de los Santos, anunció la integración de todos los alcaldes a este operativo. Se van a integrar también los diputados. Ayer recibimos una llamada del diputado Rubén Maldonado, el vocero de diputados del PLD, para decirnos que todos los diputados de ese partido se van a integrar a la Jornada Nacional contra la Chikungunya. Nos gustaría saber cuál es la posición de los otros partidos, de los partidos de la oposición con relación a este operativo. Pero lamentablemente poca cosa se puede hacer bajo la lluvia, porque justamente cualquier cosa que se haga, pues habrá que repetirla si sigue lloviendo, aunque hay que insistir en las personas que lo importante son eliminar todos estos objetos que puedan acumular agua, y que el operativo del gobierno, el operativo que se hace hoy, no es el que va a resolver este problema preventivo. Ese operativo nos va a ayudar muchísimo, pero la principal ayuda de ese operativo es despertar la conciencia en los ciudadanos de que la prevención tenemos que tomarla todas y a diario, y que el peligro de contraer la chikungunya pues convive con nosotros en la forma en la que nos comportamos y cómo tenemos depósitos de agua al aire libre, cosa que es un crimen. Entonces, doña Gloria, vamos a comunicarnos con ella desde que esté disponible para ver cuál va a ser el comportamiento de las lluvias en el día de hoy en todo el territorio nacional, y también trataremos de comunicarnos con el vocero del gobierno, el Roberto Rodríguez Marchena, para llevar los pormenores de este operativo, y con todo el que esté involucrado en este operativo. Nosotros estaremos respaldando el operativo nacional contra la chikungunya que se lleva a cabo en el día de hoy, que lamentablemente podría estar muy limitado por las lluvias. 7:05 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, qué lamentable esta información sobre la falsa alarma que se descubrió. Y aquí yo tengo una nota que nos ha hecho llegar el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI. República Dominicana, Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, año de la superación del analfabetismo. DNI determina origen de la llamada telefónica, alertó sobre falsa bomba en Aila. El Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, informó que tras profundizar las investigaciones en torno a la falsa alarma de bomba en el Aeropuerto Internacional de las Américas, Aila, se determinó que las llamadas fueron realizadas por un menor de 10 años de edad, cuyo nombre se omite por razones legales. Luego de un allanamiento efectuado por miembros de la División Antiterrorismo conjuntamente con el procurador adjunto José Miguel Cabrera, en la vivienda donde reside el menor, ubicada en el sector Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, se encontró un documento en donde se especificaban los números telefónicos de varias instituciones que ofrecen servicios de seguridad y emergencia.
La primera llamada la hizo a las 15:26 horas del día 27/05/2014, identificándose a la operadora como Pablo Escobar, Señor de los Cielos. Señores, yo quiero leer hasta aquí solamente. Yo quiero leer hasta aquí porque aquí hay otros detalles. Aquí hay otros detalles de cuál fue el costo económico de esta cuestión, pero el costo económico es lo de menos en relación con todo el trauma, toda la angustia que crea una situación y la sensación de inseguridad que crea a las personas que van a abordar un vuelo. Esto es un daño terrible. Y entonces, al tratarse de un menor, uno se pregunta, ¿a quién responsabilizar por un hecho como este? ¿A los padres del menor? ¿A los padres del menor responsabilizarlo por esto? Hay en el fondo un hecho que yo creo que debe llevarnos a una reflexión. Señores, a los manejadores de medios masivos de comunicación, a la gente que tiene que entender que tenemos que construir una sociedad, y esa sociedad no podemos construirla destruyéndola. Todo el que vea el mensaje de este niño va a acabar dándole razón a José La Luz cuando se ha referido a las narconovelas y a las narcoseries. ¿En quién se inspira este niño para hacer esa llamada? ¿Cuáles son las cosas que este niño está aprendiendo para hacer esas llamadas? Evidentemente que las cosas que les transfieren esas narconovelas. Y fíjense que todo se ha quedado en un asunto que no ha tenido consecuencias mayores. No ha tenido consecuencias mayores porque no tenemos una sola persona fallecida, como pudo haber ocurrido. Pudo haber ocurrido. Si los pasajeros se enteran de que supuestamente vienen en un vuelo donde hay un artefacto explosivo, usted a varias horas de llegar a su destino, ¿qué habría ocurrido? ¿Qué habría ocurrido? Entre la desesperación, la impotencia, la gente sin saber qué hacer, cualquier tragedia. Es decir, nosotros hemos sido dichosos. Si lo que estamos hablando es que, bueno, entre 600,000 a 1,000,000 de dólares en pérdida, hemos sido dichosos. Porque las pérdidas de una cosa como esta pudieron ser mayores. Pero es evidente, señores, que eso sale de ahí. Eso sale de esas narcoseries que se proyectan con el único objetivo de procurar rating. Pero el rating destruyendo la sociedad. El rating destruyendo a la niñez dominicana. Deformándola. Porque eso es parte de la deformación que esas cosas están promoviendo. Entonces, uno no quisiera llegar a conclusiones como esa, y a veces hasta pensar que algunas posiciones son exageradas, etcétera. Pero cuando uno se encuentra con hechos como este, con pruebas como esta, yo no sé si vamos a seguir esperando más pruebas para determinar esto. Él se llama Pablo Escobar, el Señor de los Cielos. Es decir, él ha hecho una fusión de dos líderes del narcotráfico. Y con esa fusión hizo un nombre, toda esa amenaza y todas estas cuestiones. El hecho es muy, muy lamentable. Qué lástima que no es un adulto que uno pudiera pedir un castigo ejemplar. Qué
¿Qué puede pedirse para un niño que ha hecho estas cosas bajo la formación que se le ha dado? La formación que está recibiendo. Eso es lo que le está recibiendo, eso es lo que le está devolviendo a la sociedad. Entonces, ¿de qué vale una sociedad en la que usted acumule riquezas que después usted no la pueda salir a disfrutar? Porque la vida así no tiene sentido. La vida no tiene sentido si al final del día usted no tiene la posibilidad de sentarse tranquilo en un lugar sin temor a que lo asalten, o si donde usted está en la expectativa de tener en cualquier momento noticias sobre sus familiares que están en la calle, sobre sus hijos que están en las universidades, sobre sus hijos que están trabajando, que usted está en angustia, etcétera, etcétera. Viviendo así, vale de poco tener recursos. Los recursos son buenos, pero para vivir con tranquilidad, para disfrutarlo, para tener una sociedad realmente de mal en peor, los recursos no valen de nada. Entonces, ojalá que no necesitemos más pruebas que esta, porque repito, todo el que escuchó, el que ve esta historia y ve lo que hizo ese niño y ve cómo se identificó, sabe cuál ha sido la universidad de ese niño, sabe cuál es la escuela donde ese niño está aprendiendo. Y él aprendió a hacer una llamada. Muchos están aprendiendo a hacer otras cosas. Muchos lo están inspirando a hacer otras cosas. Bueno, son las 7:13 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Sí, yo quiero pues tratar un tema que no lo hemos podido tratar esta semana aquí en el Sol de la Mañana, y es un tema muy importante. Es lo que tiene que ver con el deterioro de la jurisdicción inmobiliaria. Señores, la verdad es que lo que ha ocurrido con la jurisdicción inmobiliaria en la República Dominicana es vergonzoso. Es vergonzoso, porque lo que debe ocurrir siempre con un país, es que los cambios institucionales, la modernización de las instituciones caminen cada vez más hacia la perfección. Pero cuando la firma Doing Business hace un estudio y dice que la República Dominicana, en materia de lo que es su jurisdicción inmobiliaria, ha tenido retraso, es decir, que ha caminado como el cangrejo, que la República Dominicana estaba en el lugar 111 y ha retrocedido al lugar 115. Estaba en el 111 y ha retrocedido al 115. Mientras más alto usted esté, en peores condiciones está. Es decir, que aquí tener más números no es estar mejor, sino estar peor. ¿Qué pasa? Que con ayuda internacional, con fondos del BID, se produce una modernización de la jurisdicción inmobiliaria en la República Dominicana. Y uno ve una transformación, una infraestructura, un gran edificio, unas oficinas confortables. Y la verdad es que en las pocas gestiones que uno hace ante esta jurisdicción, uno está pensando que ya ese es un tema superado por la República Dominicana. Y de repente
nos despertamos con que tenemos una situación allí desastrosa y que eso está afectando las inversiones en la República Dominicana, porque la jurisdicción inmobiliaria es una garantía de la seguridad jurídica. Y entonces, inversiones importantes que pudieran hacerse en un país, la gente no la va a hacer si ese país, en vez de avanzar en términos de su seguridad jurídica y en su jurisdicción inmobiliaria, lo que ese país se va es atrasando. ¿Por qué? Porque va desapareciendo el efecto de la inversión que se hizo para la modernización, y entonces parece que no le hemos dado el seguimiento apropiado. Finjus ha hecho una exposición muy valiente, que el país tiene que empoderarse de ella, conocerla y apoyarla. Porque sin ese tipo de garantías, olvídese que nosotros no tenemos inversión. Sin ese tipo de garantías no tenemos inversión. ¿Qué cosas abarca la jurisdicción inmobiliaria? Los tribunales superiores de tierra. Hay 5 componentes elementales de la jurisdicción inmobiliaria. Tribunales superiores de tierra, los tribunales de jurisdicción original, la Dirección Nacional de Registro de Título, la Dirección Nacional de Mesuras Catastrales y el abogado del Estado. Esos son los 5 componentes que integran la jurisdicción inmobiliaria. Cuando Finjus ha denunciado el retroceso, el caos en el que se encuentra esta jurisdicción inmobiliaria, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán Mejía, ha respondido diciendo que se van a tomar las medidas del lugar. Doctor, pero no es que se van a tomar las medidas del lugar, es que uno suponía que en esta jurisdicción inmobiliaria se venía trabajando para conservar las transformaciones que se habían alcanzado, para mantener la modernización de esa institución y para poder ofrecer las garantías que ella representa para la inversión en la República Dominicana. Que esto no es un aspecto que puede descuidarse para después que se produzca una crisis decir, bueno, vamos a tomar medidas. ¿Y qué hemos estado haciendo entonces en los últimos años? Parece que el retraso, aunque lo de nosotros estábamos en el 2013, era que estábamos en el puesto número 11, después nos atrasamos más y nos fuimos al puesto número 115, pero yo veía el documento, leí completo el estudio, un estudio muy completo que ha hecho Finjus sobre la situación de la jurisdicción inmobiliaria, y vamos a hacer un resumen de cuáles serían los principales problemas que está confrontando esta jurisdicción inmobiliaria. Número 1, las constantes dilaciones en los registros de título y la preocupante mora judicial de todo el sistema de justicia inmobiliaria. Número 2, la larga duración de los procesos de deslinde, los cuales han aumentado radicalmente ante restricciones relativas a las constancias anotadas. 3, el traslado injustificado de técnicos especializados o su sustitución. Debilidades en el sistema de estadística de los procesos técnicos y judiciales que permiten a la sociedad tener una clara idea de los retos a enfrentar y la solución a proponer. La no aplicación de un sistema de consecuencias ante las actuaciones indebidas de actores que tienen un rol preponderante en el sistema, como es el caso de los agrimensores, por ejemplo, en los casos de expedientes desplazados por falta de capacitación técnica o por una serie de equipos que
allí también están escaseando. Los vacíos legales y técnicos que predominan en sectores de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales y la falta de aplicación de novedosas figuras previstas en la normativa, la falta de unificación de criterios entre los actores del sistema, las dificultades en la implementación del sistema de gestión y automatización registral, SIGAR, la necesidad de que la unidad de cartografía adscrita a la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales se le dote de un estatuto legal en base a la ley y reglamento de mensuras catastrales, y la urgencia de la implementación de un proceso administrativo adecuado. Entonces, allí hay una serie de cosas que se conjugan y todo parece indicar que los cambios logrados 2007, 2005, 2007, 2008, desde el 2010 para acá, hemos venido en retroceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el Estado Dominicano? ¿Por qué las cosas no tienen continuidad? Y el retroceso no se ha debido a un cambio de gobierno, porque esto no lo maneja el gobierno. Esto es del Poder Judicial. Esto es una instancia del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo vamos a permitir que un elemento clave, porque si yo voy a hacer una inversión en ese país y veo que en materia inmobiliaria en ese país no hay seguridad y que ese país logró unos avances, pero que después ese país está permitiendo que esas cosas se deterioren y está echando para atrás esos avances, desde luego que yo me voy a aguantar, porque hoy, señores, toda la información está disponible. Hoy no hay la posibilidad de engañar, de camuflar una serie de cifras, nada de eso. Nada de eso. Nadie viene aquí a saber cómo anda el país. Se da cuenta por los informes que le ofrecen las entidades calificadas para tales fines. Entonces, si en esa materia nos están presentando en retroceso y comprobamos aquí porque esta investigación, este estudio de Finjus comprueba que ciertamente son verificables todas estas cuestiones de retroceso que se ha experimentado. Entonces una pregunta, y lo adelanto. Y las cosas que uno percibía y que uno creía que estaban ocurriendo allí. Entonces no es que ahora que vamos a tomar las medidas, pero ¿y qué es lo que hemos estado haciendo? Es que no se ha estado trabajando, es que ha faltado presupuesto. ¿Qué es lo que falta? ¿Dónde ha estado el problema para el deterioro de la jurisdicción inmobiliaria en la República Dominicana? ¿Cómo es que vamos a perder un elemento que es clave en la competitividad? El presidente acaba de nombrar una comisión de competitividad, pero ¿qué competitividad si la vamos perdiendo en elementos que son claves, que son esenciales para la competitividad? Entonces, eso debe ameritar más que una declaración del presidente de la Suprema diciendo que es un problema que se va a resolver. Es que el problema no debió existir. Entonces, dígale claro al país qué es lo que está pasando allí, qué es lo que hay que hacer. Y si el Poder Judicial tiene que buscar auxilio en otros poderes para poder enfrentar esta situación, que lo busque, pero que no permita que en un próximo informe, entonces del 115, nos vayamos al 120 y que nos vayamos colocando cada vez más lejos en una situación sumamente caótica, que no tenemos la necesidad de estar en esa situación con este tema de la jurisdicción inmobiliaria. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Sobre el tema que ha estado en el tapete, sobre la cuestión esta de lo que ocurrió, estas prácticas de clientelares, etcétera. Me refiero al tema este de los diputados. Lo último,
han sido un editorial de el vocero de la Iglesia Católica, Camino, el periódico de la Iglesia Católica, donde la Iglesia Católica censura esta piñata y habla de lo que esto representa. En sentido general, desde luego que ustedes saben que compartimos ese criterio, porque la justificación fundamental, la pobre justificación, que no puede haber una justificación más pobre, es la de que, bueno, es un país que tiene miseria y que eso hay que hacerlo por la miseria del país. Bueno, el país tiene miseria por ese tipo de cosas, porque nadie ha combatido la miseria con ese tipo de cosas. No hay ningún país de esos países en los que la gente ha pasado de la extrema pobreza a la pobreza y de pobreza a clase media. Esos países como la India, esos países como China, esos países como Brasil, que han pasado millones de personas de la extrema pobreza a la pobreza y de la pobreza a la clase media. En ninguno de esos países ha sido con prácticas de esta naturaleza. Incluso hay una ayuda superior que ya también el mundo de hoy la está revisando, que es la llamada asistencia internacional. Está comprobado que ningún país ha superado pobreza con las ayudas internacionales. Ningún país ha superado pobreza con las ayudas humanitarias. Un gran porcentaje de la ayuda humanitaria destinada a los países se queda en la burocracia. Entonces, esto tampoco ha sido una solución. De manera que si algo está claramente probado, es que donde hay pobreza, esa no es la receta. Porque esa receta lo único que ha hecho es empeorar esa pobreza. Es decir, en términos conceptuales, el argumento de la pobreza no puede ser más pobre para justificar este tipo de cosas. Pero hay un elemento que no se ha mencionado y que es importante que se tome en cuenta. En esta cuestión hay una violación constitucional. Hay una violación constitucional y yo me refiero de manera concreta al artículo 140 de la Constitución de la República. Ustedes saben qué es lo que pasa cada vez que se disponen uno de estos operativos alegres que tienen el propósito supuesto de beneficiar a los diputados, a la totalidad de los diputados, que el que la toma es un beneficiario y el principal beneficiario de la acción. Entonces, al ser el principal beneficiario de la acción, y es el principal beneficiario de la acción por una razón sencilla, a la hora de distribuir neveras, a la hora de distribuir lo que se vaya a distribuir, el que establece cuál es su cuota es el propio presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, él establece cuál es la cuota, porque no hay un reglamento para eso, cuál es la cuota que le va a dar a sus colegas, pero él mismo es que establece cuál es la cuota que él va a manejar. Entonces, al establecer la cuota que va a manejar, desde luego que la holgura que él tiene para su política clientelar es mucho mayor que la que van a tener sus colegas, aunque sean iguales que él. Y en ese sentido, él lo que está haciendo es un uso de un privilegio que está prohibido en la Constitución de la República. Y ese es el artículo 140 de la Constitución de la República, que dice lo siguiente: ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un periodo posterior al que fueron electos. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley. Pero fíjense que no me digan a mí que esta ley se refiere a remuneración, a sueldo, no. También dice otros beneficios a sus incumbentes. Otros beneficios a incumbentes. Entonces, si cada vez que yo necesito hacer una distribución o cada vez que yo necesito hacer algo, tengo la posibilidad de tomar una medida general para beneficiarme de esa medida y ser el principal beneficiario de esa medida, yo estoy pues entrando en una violación grosera de este artículo 140. ¿Cuál es el espíritu de este artículo 140?
yo consulto, por ejemplo, al doctor Olivo Rodríguez Huerta, un gran constitucionalista, el doctor Olivo Rodríguez. De los mejores de este país, de los que encontró la solución a la ley 168.13 con la decisión, con la ley 169.14. Un gran constitucionalista. Un gran constitucionalista, Cítalo, sin duda cítalo, alguna. Julio, cítalo. Entonces, consultando al doctor Olivo Rodríguez Huerta sobre este tema, ¿cuál es el espíritu del artículo 140? Entonces, él explica lo siguiente. La prohibición contenida en este artículo es una reacción de los asambleístas a las prácticas ejercidas en organismos autónomos y descentralizados del Estado que, desnaturalizando el concepto de autonomía administrativa y presupuestaria y ante la debilidad del sistema de control financiero interno y externo, han realizado un uso abusivo de sus atribuciones, confiriéndose beneficios irritantes. Es decir, fueron los propios legisladores con ese espíritu que establecen este artículo, que parece ser que ellos no entienden que le corresponde también ceñirse a él, porque la Constitución ellos no la hacen para los otros, sino también la hacen para ellos no violarla. Entonces dice Olivo Rodríguez, la fórmula establecida en el artículo 140 de la Constitución procura desincentivar a los titulares o directivos de esos organismos al disponer que no puedan beneficiarse de los incrementos de salario o demás beneficios que aprueben. Señores, esto es una violación grosera a la Constitución de la República. Eso puede ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad con sus consecuencias. Porque es una violación grosera a la Constitución. Repito, el principal beneficiario de esos repartos es el que reparte. Es el que reparte, el principal beneficiario de esos repartos. Entonces eso está violando el artículo 140 de la Constitución de la República. Cambio y fuera.